Minnesota Timberwolves tuvo que cambiar su elenco por una cuestión salarial. Ahora entra Julius Randle y ya lo vimos en el primer partido. ¿Cuál fue el saldo de ese partido? ¿A dónde va Minnesota Timberwolves? Lo comentamos junto al coach Carlos Morales en la NBA al Día por Ritmo. La NBA al Día continúa en Ritmo con el coach Carlos Morales. Les saluda Álvaro Martín. Carlos, estamos ya viendo las primeras fotos en la película de la temporada 2024-25 de Minnesota Timberwolves en la era post-Cat. Post-Karl Anthony Towns, donde llega Julius Randle, entra Donte DiVincenzo, se integran al equipo, tuvieron un primer partido obviamente contra el equipo de los Lakers, y Randle, que cuando estaba en Nueva York, y yo lo veía todo el tiempo jugar con los Knicks, es un jugador que como que a veces le cuesta un poquito de trabajo entrar en ritmo, inclusive dentro de un partido a veces. En su primera aparición no llenó exactamente las expectativas de Minnesota ni de quien fue un entrenador asistente en New Orleans con él, Chris Finch, hoy entrenador, director técnico de Minnesota Timberwolves, Carlos. Sí, tú sabes que se ha hablado mucho, ¿no?, de que en el cambio que lleva a Donte DiVincenzo y lleva a Julius Randle a Minnesota, y que en el cual los Knicks se hacen de los servicios de Karl Anthony Towns, pues que ganaron ambos equipos, de eso se habla, ¿no? A pesar de que ambos perdieron en el juego inaugural, pero sabemos que una temporada de 82 partidos no se puede sacar muchas conclusiones. Pero lo cierto es que hay un punto en el que se ve quizás temprano que Minnesota perdió al deshacerse de los servicios de Karl Anthony Towns. Y es teniendo en cuenta que Minnesota fue el mejor equipo defensivo de la liga el año pasado, tenían un monstruo de dos cabezas de alguna forma, porque tenían un pivot jugando de ala pivot, en el caso de Karl Anthony Towns, que podía darse en el costado defensivo del pivot contrario para que Rudy Gobert no tuviera esa asignación. De hecho, si el pivot contrario salía al perímetro, como es el caso de Nikola Jokic, podía Karl Anthony Towns mantenerse con él y se quedaba flotando en la pintura, o no flotando, porque hay que entender que están los 3 segundos defensivos, pero entrando y saliendo de la pintura, Rudy Gobert, para que él pudiera convertirse en esa torre de control que está cambiando tiros y que está poniendo tapas. Esto se podía hacer, ¿por qué? Porque tenías a un jugador como Karl Anthony Towns que se sacrificaba jugando contra el pívot contrario, como te dije, en el caso de defender a Jokic, yendo hasta el perímetro. Fíjense cómo en el caso de Karl Anthony Towns le dificulta el trabajo a Jokic lo suficiente para que un jugador como Rudy Gobert no tenga que estar en ese rol. Julius Randle nunca ha sido ese tipo de jugador. Ni ha sido un gran jugador defensivo, ni es un jugador que se encare a pivot contrario. Entonces ya lo vimos en el primer partido, de que él no puede estar defendiendo al pivot del equipo contrario, él tiene que jugar con él a la pivot. Y como mencionaste, fuera de ritmo. Recuerda, Álvaro, Julius Randle no terminó jugando la temporada pasada, en enero se lesionó, y todo lo que lograron los Knicks lo lograron sin él. Él está entrando en ritmo nuevamente, o tratando de entrar en ritmo nuevamente, y mientras busca ese ritmo, lo vimos muy displicente, para ser sincero, en el costado defensivo en ese primer partido. Eso ha sido también parte, Carlos, de su legado en la NBA, que hay momentos en el partido que se desconecta, como que se pierde y se emboba, mientras vemos las imágenes del partido contra Los Ángeles, Carlos. Sí, precisamente, fíjate, si le pones solamente visión a Randle, cómo corre la cancha, cómo se coloca para el rebote, con qué gestión hace después que le agarran el rebote ofensivo porque no hizo el boxing out, qué gestión hace para defender y ayudar cuando un jugador se le escapa a un compañero, o qué gestión no hace, porque básicamente aquí estamos viendo todos los videos de lo que Julius Randle no puede hacer o no quiso hacer en la noche inaugural contra los Lakers, y eso no nos sorprende porque, como menciona Álvaro, lo hemos visto a través de su carrera, y él nunca se ha caracterizado por ser el jugador que más ahínco pone en el costado defensivo. Randle, para mí, defensivamente tiene una dicotomía tremenda, Carlos. Uno contra uno, sobre todo en el poste medio o arriba, en el perímetro, es muy bueno, es sobresaliente. A quien tiene que marcar. Es cuando tiene que mirar la jugada y se convierte en un espectador más. Es como lo que le falta es las palomitas de maíz, el pochoclo. Es lo único que le hace falta. Pues se queda mirando y no es actor, es un reactor y un reactor tarde. Un reactor que dice, ay, se me olvidó, no llegué a tiempo, qué lástima. Y entonces, sobre todo lo que vimos en los videos, Álvaro, que cuando se da cuenta que llega tarde o que va a llegar tarde, ni siquiera hace la gestión. Dice, ¿para qué? ¿Para qué si ya me la volcaron en la cara?
Bueno, de nuevo, hay esperanza, Carlos. Se entenderá su nuevo papel en este equipo. Tendrán que utilizar más a Naz Reid y menos a Julius Randle. Vimos imágenes al principio donde colocaban el año pasado contra Jokic a Reid y a Cat juntos en cancha, y el que escogía en el intercambio de marca, el que estaba tratando de cazar Jokic, no era Reid, era precisamente Karl Anthony Towns en aquel momento. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Van a utilizar más a Naz Reid y menos a Julius Randle? Bueno, eso obviamente va a depender de cuánto le esté costando Randle en el costado defensivo a Minnesota versus cuánto le esté dando en el costado ofensivo. Yo creo que cuando se va a la eficiencia neta, de ahí los entrenadores tendrán que tomar una decisión de si cuando está Reid en cancha le va mejor al equipo o si le va mejor con Randle. Sí sabemos que con Reid el equipo va a lanzar mejor de afuera porque Reid tiene esa habilidad de encestar el triple y va a defender mejor. Ahora, ¿qué otras cosas le da a Randle que pueda subsanar el tenerlo en cancha a él versus tener a Reid? Eso yo creo que va a tomarle tiempo al mismo cuerpo de entrenadores tomar esa determinación. Pero que se ponga las pilas, Carlos, que empiece a meter el triple Randle, que empiece a ponerse las pilas defensivamente, porque mencionabas que las sensaciones que tenían que hacer esto por una cuestión, un ajuste económico, deshacerse de Karl Anthony Towns, y van a decir, ya le pagaron a Naz Reid y están haciendo la transición a un Naz Reid que va a ser figura, un facsímil razonable de Cat. El que sobra es Randle. Si no se pone las pilas, vamos a ver qué pasa con este equipo. Muy interesante el tema de Minnesota. No dejará de ser un gran equipo, Minnesota, pero va a tener que resolver este problema y Randle tiene que dejar de ser lastre en un nuevo equipo. Difícil asignación. ¿Y tú qué piensas al respecto? Déjanos saber en los comentarios. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?